Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de RadiCloud. Mi nombre es Javier Ocio, soy director y fundador de RadiCloud y aquí me acompaña Raúl. Raúl Ocio, también fundador y director de operaciones de RadiCloud. Bienvenidos. Perfecto, muy bien. Pues, ¿qué vamos a estar abordando en este episodio? Pues primero queremos platicar un poquito de nuestra historia, de qué es RadiCloud, a qué nos dedicamos. Este proceso que ha sido, la verdad, bastante interesante. 3 años de historia y contando. Yo creo que aquí algo importante para los que no nos conocen es hablar de, pues, qué es realmente un ERP, ¿no? Porque es un término que muchas veces encontramos en nuestras prácticas del día a día, pero no todo el mundo entiende. Entonces me gustaría, no sé qué opinas, explicar así a grosso modo qué es el ERP. No, y de hecho tiene razón, o sea, porque aunque es un término que yo creo que muchos conocen, ya en la vida práctica, es exactamente qué es un ERP. Es un sistema empresarial, administrativo, de tecnologías de información que permite administrar y controlar pues digo, todas las necesidades de una empresa, ¿no? Principalmente las que están pegadas a la contabilidad. Perfecto. Sí, fíjate que hay muchos términos, ¿no? El CRM, el ERP, el HCM. Al final de cuentas, como lo expresas, creo que es la promesa de tener una herramienta que le dé batería a todas las áreas y que se quite o se elimine la necesidad de tener múltiples aplicaciones, interminables Exceles, procesos segmentados y, bueno, al final un descontrol de la empresa. ¿Cuáles son los módulos? Porque también muchas veces hablamos de módulos, los más comunes que encontramos en el camino. No sé. No, digo, preguntando a mí, o sea, pero bueno, digo, por lo general tienes un core financiero, contable, ¿sí? Y la idea de un RP básico es coordinarse con las áreas de compras, inventarios, ventas, ¿sí? Y ya, digo, eso casi siempre es la parte modular. Y ya los RPs también incluyen muchos módulos adicionales como manufactura, calidad, WMS, o administración de almacenes. Y bueno, ahí hay, dependiendo del tipo de RP, pues hay muchísimos módulos que se pueden ir integrando. Yo también resaltaría un poquito el beneficio de tener un ERP, porque muchas veces las empresas van madurando, van arrancando y de repente pues tienen sus sistemas totalmente separados, ¿no? Y entonces tienes al contador corriendo al final del mes sacando sus reportes, tienes al comprador con sus Exceles, tienes al vendedor con sus cotizaciones también en Excel. Todo es controlado y al final de cuentas, cuando una empresa se enfrenta a un crecimiento con todo este tipo de separación, pues bueno, te encuentras con muchos problemas y con la imposibilidad de seguir creciendo. Se encarece mucho. No, y digo, ahorita yo lo comenté por módulos, ¿sí? Pero una de las ventajas del ERP, o que la mayoría de los ERPs buscan, es tratar de integrar toda esa información dentro de una misma base de datos o plataforma, ¿vale? Que es ahí donde en realidad se obtiene muchísimo de provecho. Y más ahorita, digo, ya que muchos de los ERPs son en la nube, pues o sea, el objetivo de este tipo de sistemas es base de datos unificada y información en tiempo real. Yo creo que lo que has dado en el clavo ahí. A ver, hay muchas veces que tú dices, oye, no sé, como dueño de negocio, como director de una empresa, oye, ¿cuándo arranco? Siento que necesito un ERP, pero ¿cuáles son las señales que me dicen, oye, ya necesito dar el salto, ya necesito meterle un poco de inversión al sistema? Pues lo primero, yo creo que es bien importante cuando tienes una dependencia muy grande del Excel. Eso es el primer síntoma, ¿no? Y el Excelito de aquí, el de finanzas, el de compras, el de inventarios, y de repente te das cuenta que dependes mucho de un Excel que es manipulable, de un Excel que está sujeto al error humano y que luego ya no puedes automatizar, ¿no? Hasta lo puedes perder, es riesgoso. Entonces, yo hablaría un poquito de ese y también del retrabajo, ¿no? Muchas veces el cuante que está facturando con el que vendió, con el que entregó la mercancía, todo el mundo anda registrando lo mismo en diferentes documentos y peor no es el caso, ¿no? A veces es hasta con errores y eso también es una señal. Cuando se hace lo mismo más de una vez en diferentes sistemas o en diferentes herramientas, creo que es un elemento clave. Acá de tocar los temas muy importantes. Uno es información, sí, lo que comentabas de los Exceles,
y otra cosa es de procesos, ¿no? Sí. Entonces, un RP busca coordinar las dos. Y sí, digo, aquí en México en particular, digo, cuando las empresas inician, las pequeñas, medianas empresas, hijo, pues la verdad es que culturalmente y por el ecosistema, lo más fácil es siempre empezar a operar en Excel. El patrón evolutivo normal es después de ese Excel, a lo mejor migrar a una herramienta de esas que venden ahorita de contabilidad, ¿sí? Para que, digo, darle prioridad al aspecto contable y financiero, y la operación si sigue llegando en Excel. Y después el siguiente paso, a lo mejor sí es ya migrar al ERP, como es, o sea, es coordinar lo que ya hayas intentado de llevar a un sistema mucho más formal y específico para una tarea como la de contabilidad, ¿sí? Pero ya llevarlo al siguiente nivel en donde empieza a coordinar la operación de toda la empresa con ese mismo core con el que iniciaste de forma lógica. Totalmente en línea. Y luego también está la parte psicológica del asunto, ¿no? O sea, estamos hablando mucho de herramientas o de no sé, de Exceles, de sistemitas, pero también se nota en el humor de la gente, en el día a día de las personas, ¿no? Cuando está realmente la gente bloqueada, cuando no sabe el impacto que tiene mi actividad con la que sigue, eso también es algo que te dice, necesitas algo que te ayude a agilizar eso y que el beneficio de hacer mi trabajo bien y a tiempo sea el beneficio del que sigue. Y lo puedo ver, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la gente de cobranza, ¿no? Muchas veces la gente de cobranza estaba con un esfuerzo muy grande tratando de conseguir llamadas con los clientes, promesas de cobro y de repente te enteras que por allá hicieron un pago y nadie se enteró, nadie lo consiguió y que te contesta un cliente que está enojado. Oye, qué falta de control tienes ahí. Y eso se replica en ventas, en compras, en inventarios y en manufactura. Entonces, si sientes que te pasan ese tipo de situaciones, creo que son indicadores de decir, ocupas ya un sistema que lo integre todo. Ah, no, y digo, y ahorita estás platicando, es como que con la mentalidad de el registro de información, ¿sí? La coordinación de procesos, pero la verdad es que eso es una necesidad para lo más importante, que es obtener la analítica y el análisis de la información a partir de todo eso. Entonces, el ERP no solamente es cuestión de registro y de participación de los diferentes módulos, sino es, oye, hay que coordinar a toda la información de la empresa para poder obtener toda esa información que se requiere, ¿no? Con medio de reportes específicos. Oye, así ya a nivel poquito de cancha, yo te diría a lo mejor comportamientos observables de las personas. O si estás, por ejemplo, con el típico proceso del cierre contable y que el contador está, va a hacerme los reportes para que yo pueda hacer mi cierre y no se enteró de nada de lo que pasó en el mes, eso ya te está diciendo que tienes un problema. ¿Qué otro ejemplo por ahí encuentras en otra área, ¿no? Que hayas tenido experiencia? Hijo, yo creo que ahí la verdad es que también la calidad de la información que buscas, o sea, importa tanto porque ahorita en los Excel estás muy expuesto a un error humano muy fácilmente. Un RP lo que busca es también controlar todo ese input de información, estandarizarla para poder después reportear, ¿sí? Pero muchas veces, y ahorita más que en otras épocas, digo, porque hemos estado participando en este universo de hace rato de los RPs, es, oye, ya no requiero, ya no solamente necesito asegurar el input de la información correcta, ¿sí? Sino que aparte sea utilizada de forma correcta, ¿sí? Y en ese input de posibilidad de error humano, que el mismo sistema te diga o puede identificar que está equivocado. Equivocado. ¿Va? Ok. Digo, y ahí metiendo ya ahorita todos los agentes que empiezan a existir de inteligencia artificial. Es uno de los temas que vamos a ver en otro de los capítulos. Exactamente, o sea, manténganse conectados porque en el segundo o tercer capítulo de esta serie de podcast vamos a entrar en el tema de inteligencia artificial porque es un tema único y específico, ¿no? Me llevaría un último comentario, ¿no? También otro comportamiento observable antes de pasar a las siguientes secciones y es, oye, tengo puros vendedores que son jonroneros, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues porque no, el sistema nomás veo lo que están cerrando, pero oye, ¿qué estamos perdiendo? Perdí porque la competencia dio un mejor precio, porque tenía más disponibilidad de producto. Ese tipo de información hoy día nadie la conoce. Si no la conoces, que te falta métrica y te falta seguimiento
de tu CRM o de tu RP, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, traes a los vendedores mandando sus Exceles por correo, solamente avisando al área de contabilidad que tienen que facturar para cobrar sus comisiones y para llevar el negocio, y te das cuenta que perdiste una cantidad de negocio muy grande. Ese es otro comportamiento observable. Si esa situación te genera un problema, pues tienes que hacer tu inversión. Pues creo que sería el ejemplo del contador y el vendedor, ¿no? Claro. Para pasar a lo siguiente. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas, también hay una tecnología, ¿no? O sea, cuando hablamos de sistemas, pues hay diferentes formas de llevar un sistema. Uno es instalándolo en tu computadora, ¿no? Tú descargas algo de Excel, lo tienes en un servidor o como le llaman on-premise, pero también está toda esta tendencia de irse a la nube. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios, ¿no? Pero estás hablando ya de la nube, eso es hace 10 años. O sea, ahorita prácticamente uno de estos sistemas, o la mayoría de los sistemas, dentro de cierto rango de competitividad, están ya en la nube. O sea, ahí sí no es un... Digo, ofrece demasiadas ventajas de estar en nube, ¿no? O sea, en cuanto a temas de inversión para el equipo de administración, o sea, los equipos de sistemas, bueno, los equipos operativos se dedican 100% a la operación, ya no tienen tanto que estar viendo con sistemas. Toda la parte de la administración del sistema se la estás dejando a los expertos de las bases de datos que desarrollan el ERP y no a un equipo intermedio que tienes que tener dedicado a eso. De ahí vengo porque bueno, llevamos mucho tiempo, como comentabas. Pues, a mí me ha tocado migrar, ser un consultor de meter un RP que está en un servidor on-premise a migrarme a la nube. Y creo que es importante comentar las dos o tres cositas que me encuentro. Y una, pues primero es, muchas empresas están gastando mucho dinero en tener a alguien vigilando que no se vaya a romper el servidor, que no vayan a entrar unos rusos y que te vayan a hacer un hackeo, ¿no? Y entonces dices, oye, estoy gastando en eso y estoy inseguro. Oye, empresas como Oracle, ¿no? Que nos conocemos muy bien, que ya dan sus soluciones en la nube, te aseguran, ¿no? Ese mito de que oye, mi información no está segura, tu información no está segura en un servidor que es sujeto de ataques, un servidor que lo tienes abajo y que, bueno, aquí tocamos madera, pero tiembla y hay un terremoto y le cae algo arriba al servidor y lo perdí. Ya, son cosas del pasado, ¿no? La nube te promete uno, tener un costo mucho más competitivo. Dos, que tus proyectos sean orientados al negocio y no a los límites que te dan los fierros. Y tres, ya si me permites ahí seguir, creo que es una tecnología muy amigable a la innovación. Bueno, hablando específicamente de lo que hacemos con Oracle NetSuite, oye, Oracle tiene a sus ingenieros haciendo sus desarrollos, sus mejoras 2 veces por año y de una manera bastante organizada y sencilla. A más de 40,000 empresas les empujan sus mejoras, ¿no? Entonces, Ay, creo que es un importante, digo, de RP, digo, como lo comentó Javier al inicio, nosotros implementamos NetSuite y es donde somos expertos. Y una de las ventajas versus otros RPs es esa justo esa sincronización que tiene con todos los empleados para que digo, con todos los clientes para que todos estén siempre en la última versión, que es algo que a veces no ves en otros RPs, aunque también son RPs de nube. claro. Y también uno como consultores, ¿no? O sea, ¿qué hacemos como Radicloud? Pues nosotros hacemos también la personalización del RP para la empresa. Y entonces, oye, ¿qué pasa? Que muchas veces, muchas empresas de un mismo sector necesitan algo en particular. Ah, bueno, el hacer un solo producto, un solo desarrollo y distribuirlo a lo largo del tiempo nos ayudan bastante a ser ágiles, ¿no? Y no tener restricciones tecnológicas. Bueno, y digo, hay otras ventajas. Digo, la nube te da muchísimas ventajas desde la tecnología base como tal, ¿no? O sea, un ejemplo es de escalabilidad en las dimensiones. Escalabilidad en cuanto a módulos que puedes ir incluyendo en el RP de acuerdo a cómo lo veas necesitando o a cómo la empresa vaya creciendo. Usuarios, digo, por lo general estos sistemas siempre tienen una base de procesamiento, de memoria dedicados para atender SRP. Pero si las necesidades del negocio son mayores, es muy fácil el poder escalar, porque por lo general estas empresas que tienen bases de datos, sí, pues manejan todo el stack y tienen también procesadores más potentes, servicios más potentes que de acuerdo a cómo vaya necesitando la empresa puede ir subiendo fácilmente de nivel. Fíjate, hay muchas startups
que traen inversión y que optan por irse por su RP en la nube. NetSuite es el caso que conocemos, y empiezan siendo 5 personas, un módulo financiero para sobrevivir, y de repente traen a 2,000 o a 3,000 empleados trabajando en una misma plataforma, cotizando, vendiendo, contabilizando y haciendo 1000 cosas. Y lo que dices es totalmente cierto, ¿eh? Tener una tecnología que te permita escalar, que te permita abrir las regiones en las que estás, que te permita armar grupos empresariales. Creo que eso es clave en una solución nube, ¿no? Imagínate que tú abres un nuevo país y de repente te digan, oye, un servidor, tienes que abrir un servidor nuevo y eso te va a frenar 6 meses tu proyecto. Pues ya no estamos en esos tiempos para tener esos tiempos de espera. La nube te promete dar mucho más agilidad a menor costo también. Sí, no, totalmente. Y digo, parte de lo de la nube, a ver, un ERP en la nube funciona como cualquier otra plataforma web. O sea, ya estamos todos acostumbrados ahorita a estar utilizando muchas herramientas, internet desde correo electrónico. Estamos acostumbrados a ya utilizar diferentes dispositivos para poder acceder a esa información. Y también estamos ya muy acostumbrados a estar buscando la información en tiempo real. Y la única forma de lograr eso es cuando todo está concentrado en una misma herramienta, ¿sí? Para que todos la puedan estar consumiendo en ese momento. Ahorita que lo estás diciendo, y volto a ver aquí a la cámara para decirlo, ¿no? Si hoy día estás con tu computadora metiéndole un USB para poder utilizar tu sistema, estás pero obsoleto. Segundo, si un día tienes que esperar a alguien para que te haga un informe, un reporte, también estás perdiendo muchas oportunidades de negocio, estás tomando malas decisiones. Y tercero, si llegas a un límite donde el software ya no te dé más usuarios o nuevos módulos y que tengas que hacer un desarrollo a la medida, creo yo que también ahí estás quedando obsoleto. Es válido tener una aplicación propia, un desarrollo a la medida, pero tu cerebro, ¿no? Tu cerebro operativo y financiero sí debe vivir en un RP que te dé la capacidad de crecer y de estar pues, en todos estos lugares. No, y digo, y ahorita, a ver, todos, ahorita después de pandemia, todos trabajando remoto, home office, yo no puedes estar esperando a que el sistema, o sea, de tenerlo en una computadora de escritorio. Tienes que tener un sistema que te permita estar viviendo desde tu laptop en cualquier lugar del mundo, ¿sí? O en cualquier lugar donde la operación lo requiera. Y no solamente ahí, es en una tableta o en un celular. O sea, tienes que tener acceso a esa información en ese momento. Ya no hay, o sea, la sociedad ahorita ya está acostumbrada a trabajar de forma. Entonces, algo on-premise, quizá que sí puede tener acceso a accesos remotos, pero que a lo mejor, digo, porque si no se ha tocado ver algunas empresas que todavía tienen, que nada más puedes consultar la información cuando estás en el sitio en la empresa y sí tienen esa imposibilidad técnica por no estar necesariamente en la nube, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay que pasar a otro tema importante por aquí, que es bueno, o sea, la tecnología es muy buena, ¿no? La tecnología nube, nosotros conocemos mucho de Oracle, de NetSuite. Sin embargo, pues no todo se da solo por la herramienta. O sea, tú aunque tengas un típico comentario, ¿no? Tienes un Ferrari, hay que saber manejar la máquina, ¿no? Entonces, pues hay que entender que entrar en un proyecto de implementación no solamente es a dar por sí solo y necesitas ponerle dinero. Y son 3 elementos clave. A ver. Sí. O sea, yo lo veo como personas, procesos y también la tecnología. ¿Va? Pero los 3 tienen que estar coordinados y, como dices tú, cualquier proyecto de implementación tiene la participación de cada uno es equivalente. O sea, se requiere el tener la participación de los 3 elementos. O sea, yo creo que ahí pues le decías, ¿no? Y a lo mejor si hay alguien que nos está escuchando y que ya nos conoce previamente, no es nuevo este concepto de hablar de gente, de procesos y de tecnología, porque lo estamos recordando durante todo el tiempo de la implementación. Bien importante. Yo creo que hoy día, el componente más complejo de controlar en un proyecto de implementación son las personas, ¿no? Tenemos que asegurar que las personas que están implementando, que están tomando decisiones, que están participando en un proyecto, logren el objetivo de adoptar la nueva tecnología y ahora sí, maximizar toda su potencia. Pero sucede también que no es sencillo ese camino, ¿no? Y tienes que, pues, que ser acompañado y guiado de un método, ¿no?
de un consultor, obviamente, consultores buenos como RadiCloud, de alguien experto en lo que hace y alguien con experiencia. Y sobre todo, diría yo, que esté dispuesto a recorrer contigo el camino del reto y de la especialización. Creo que es ahí donde es bien importante seleccionar a quien te acompañe en este camino durante y sobre todo en el proceso de evolución y de adopción del Y ahí acabas de decir un punto muy importante, ese proceso de evolución. A ver, digo, porque es parte de los dilemas que siempre hemos tenido y platicado previamente. La mayoría o sea, el paradigma actual de muchas de las consultoras que existen en México y Latinoamérica es te apoyo y me concentro muchísimo en el proyecto de implementación. De hecho, el Go Live o la salida en vivo es el objetivo. Y de hecho, yo creo que me ha tocado ver muchos que hasta lo festejan. Y sí, sí es motivo de festejo porque es la culminación de un esfuerzo de implementación. Sin embargo, para la empresa es el periodo, no es el fin de algo, es el inicio de algo. O sea, en realidad es, oye, ves la operación y son los días más críticos del proyecto. ¿No? La configuración, el análisis y el diseño y las pruebas no tienen validez si no empieza a funcionar bien. Entonces, digo que parte de lo que nosotros nos hemos concentrado mucho es, oye, esto importa, pero es una sola parte del proyecto. Lo más importante viene después, ¿sí? En lograr que con el día a día se empiece a registrar bien la operación, todo vaya avanzando correctamente. Un hito importante, y a lo mejor el que sí yo festejaría, es el primer cierre contable. Claro. ¿Sí? Porque el cierre contable y financiero, en teoría te asegura de que toda la operación estuvo registrada de alguna forma en el sistema, ¿no? Y si de ahí logras ya un segundo cierre contable, ya, ese es dices tú, oye, el proyecto de implementación como tal, ya va ahí. Ahora, ahí sucede un fenómeno muy importante. El equipo empieza a conocer el sistema, ya como en el modo preparación y después también ya en modo operación real, ¿sí? Y ahí, en esos primeros 3-4 meses, empiezan obviamente a surgir muchísimas necesidades de mejora. Muchas porque, pues bueno, tienes que ir afinando todo el proceso, pero muchas otras también porque el conocimiento de los usuarios hace que ellos mismos empiecen a ver mejores formas de llevar su proceso. Entonces, ese periodo de los primeros 3-4 meses del RP es un proceso de la parte de la evolución muy, muy importante. Y ahí ya empieza a definir proyectos a futuro, o sea, proyectos que vas a ir implementando en los próximos 8-9 meses. No, perfectísimo. Y yo creo que, a ver, podemos hablar muchísimo, porque al final es un tema que nos apasiona. Para eso estamos haciendo estos podcasts. Realmente queremos tener contenido de calidad y que realmente le dé a ustedes como auditorio información de valor. ¿De qué vamos a estar hablando, no? Pues hoy hablamos un poquito de lo que somos, ¿no? O sea, de lo que entendemos por un RP, que es RadiCloud, que RadiCloud da servicios de consultoría, creo que lo pueden inferir. De qué vamos a estar hablando en otros episodios, de cómo lo hacemos. Creo que es bien importante entender el cómo hacemos un proyecto de implementación, cómo vamos avanzando y cuáles son los mitos. Y también un tema bien importante y que me gustaría resaltar mucho es la inteligencia artificial, ¿no? Que todo el mundo habla del concepto, pero es cómo de manera aterrizada una empresa puede beneficiarse, cómo RadiCloud te ayuda a potenciar la adopción de una ultra implementación. Y creo que esos son los primeros temas que vamos a estar abordando. Entonces, pues los invitamos a mantenerse conectados, muy pendientes. Vamos a estar compartiendo contenido a través de nuestras redes sociales. Y por favor, si tienen cualquier duda, comenten en cualquiera de estos canales y los invitamos a vernos en nuestros próximos episodios. Por favor, muchas gracias por el espacio también. Súper. Saludos, mamá.